el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana destinar más de 11 millones de euros al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la región de Murcia para financiar los gastos de funcionamiento durante el presente ejercicio. Por otra parte, se va a suscribir también un convenio para la colaboración de Cruz Roja en los planes de emergencia de la comunidad. En el área de educación superior, el Ejecutivo Regional contribuirá con más de 800.000 euros en la financiación de la estancia de los universitarios murcianos que estudian en el extranjero en virtud del programa Erasmus. Y además el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la implantación de sendos títulos, uno en la Universidad Politécnica de Cartagena y otro en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. El Ejecutivo murciano va a destinar asimismo medio millón de euros a 35 plazas para personas con discapacidad intelectual en Caravaca de la Cruz, y también se ha dado luz verde, entre los acuerdos, a una ayuda de 27.000 euros para la Federación de Asociaciones de Parkinson de la región de Murcia y otros 9.000 más para la Asociación Proyecto de Vida Independiente de Personas con Discapacidad. Por otra parte, la comunidad autónoma invertirá 435.000 euros en aplicar medidas de seguridad en la construcción de la depuradora de Alguazas y concederá 40.000 euros para el desarrollo del control lechero en las explotaciones de ganado caprino de la raza murciano-granadina. Igualmente, como ya les adelantaba, el Ejecutivo Regional ha declarado bien de interés cultural y material la fiesta de los toros y bien de interés cultural con categoría de sitio histórico el Coto Fortuna en Mazarrón. Así como les comentaba, se ha dado el visto bueno a una subvención de 10.355.762 euros al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la región de Murcia para financiar sus gastos de funcionamiento durante el ejercicio 2011. Con esta dotación se financia el 51% del total de los gastos de funcionamiento del consorcio para el ejercicio 2011, mientras que el resto de los gastos, es decir, el 49% restante, lo aportan los 43 ayuntamientos que están en ese consorcio, que son todos, a la excepción de Murcia y de Cartagena, que cuentan con servicio propio de extinción de incendios. El CEIS cuenta con más de 330 efectivos que están distribuidos en los 14 parques de bomberos que están repartidos por toda la geografía regional, y dispone además de más de 150 vehículos para la atención y extinción de incendios en el ámbito municipal de los consorciados. Además, hay que sumar un grupo de rescate aéreo situado en la base de Alcantarilla,
una unidad de coordinación y el servicio de apoyo logístico. En la referencia que se les repartirá tienen ustedes la ubicación de los 14 parques del consorcio. Se ha autorizado un convenio marco de cooperación entre la comunidad autónoma y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la región de Murcia para la integración de las actividades de esta entidad en los planes de emergencia de protección civil. El acuerdo establece una serie de actuaciones conjuntas encaminadas a conseguir una óptima utilización tanto de los recursos humanos como materiales de esta institución ante situaciones de grave riesgo para el colectivo, catástrofes, calamidad pública o cualquier otra en la que sea necesaria la colaboración de Cruz Roja. Se establecen además una serie de planes anuales de acción que van a incorporar un programa de formación y perfeccionamiento para el personal de Cruz Roja, así como programas de ejercicios y simulacros para mejorar los procedimientos operativos y los procedimientos de coordinación. Asimismo, se llevarán a cabo campañas informativas y de divulgación sobre la actuación de protección civil para mejorar el conocimiento de los riesgos y de las medidas de autoprotección por parte de los ciudadanos. En el ámbito de la educación superior se ha aprobado destinar más de 800.000 euros al desarrollo del programa Erasmus para colaborar en la financiación de las estancias de los alumnos seleccionados por las universidades de la región que participan en esta iniciativa de movilidad de estudiantes universitarios en la Unión Europea. Los beneficiarios de estas ayudas son la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica de San Antonio, que son las responsables de la convocatoria y el desarrollo del programa Erasmus en la región de Murcia. En concreto, la Universidad de Murcia recibirá 531.064 euros para 726 alumnos. La Universidad Politécnica de Cartagena ha seleccionado 202 alumnos y recibirá 179.525, y por último la Universidad Católica de San Antonio para 127 alumnos recibirá un total de 90.040 euros. Sí que me gustaría darles un dato, y es que la región de Murcia ha pasado de 200 alumnos durante el curso 97-98 que solicitaron una beca Erasmus a 1.055 universitarios que lo han solicitado y están desempeñando ese programa en el curso escolar 2010-2011. Igualmente se ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, la implantación de un programa oficial de doctorado en Dirección y Administración de Empresas para la Universidad Politécnica de Cartagena y el máster en Prevención de Riesgos Laborales
para la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Ambas enseñanzas superiores cumplen todos los requisitos y han sido todos informados favorablemente tanto por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación y verificadas por el Consejo de Universidades, y también han obtenido el informe favorable del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. El programa oficial de doctorado en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena va a ser además presentado a la convocatoria de excelencia del Ministerio de Educación, y su implantación no lleva aparejada docencia en el presente curso, pero sí la dirección de tesis doctorales y la implantación del máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Católica de San Antonio en la modalidad no presencial está prevista para el presente año en torno al mes de septiembre. En el ámbito de atención social y sanitaria se ha autorizado un convenio entre la comunidad autónoma a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, por el que este consistorio va a recibir un total de 499.228 euros para la prestación de los servicios de residencia y centros de día para personas con discapacidad intelectual. De esta cantidad, en concreto, 318.265 euros va a ser para 15 plazas en la residencia que está situada en el paraje El Copo de la citada localidad. En estas residencias los beneficiarios obtienen una completa atención tanto en lo que se refiere a su alojamiento, manutención, como en el desarrollo de programas y actividades. Y además esta residencia va a ofrecer a sus usuarios programas de actividades básicas de la vida diaria que son necesarias para mejorar su autocuidado y además para favorecer su autonomía personal. Y por otra parte, el dinero restante va a financiar 20 plazas en el centro de día de Caravaca de la Cruz, al que los usuarios acuden diariamente a recibir atención de rehabilitación, de terapia ocupacional, atención psicológica y participar también en programas de mejora de las capacidades cognitivas. Se ha autorizado un convenio por el que la Federación de Asociaciones de Parkinson de la región de Murcia va a recibir 27.000 euros para la realización de todas aquellas actividades que van dirigidas a mejorar la calidad de vida de este tipo de enfermos. FEPAMUR incluye a una serie de asociaciones como son ONOF Parkinson, Asociación Parkinson de Cartagena y ASLEP de Lorca, que todas ellas lógicamente están destinadas a la atención de las personas que padecen esta enfermedad, además de dar apoyo y asesoramiento a sus familiares. Igualmente se ha dado el visto bueno a la firma de un convenio entre la Consejería de Políticas
social Mujer en Migración y la Asociación Proyecto de Vida Independiente de Personas con Discapacidad, por el que se le va a conceder 9.200 euros para la realización también de actividades. El programa supone la práctica de actividades de ocio que van dirigidas a mejorar la calidad de vida de los usuarios y por citarles algunas, podría citarles el teatro, senderismo, cocina, deporte, manualidades, informática, cineforum y acampadas. Se ha autorizado la redacción de un proyecto de obras de adaptación por un importe de 9.440 euros para reubicar las actuales consultas de salud mental que están ubicadas en el Centro de Salud Infante Juan Manuel en Murcia, en la segunda planta del Hospital General Universitario Reina Sofía. Con esta actuación, la comunidad mejorará la calidad de las instalaciones para el tratamiento de esta patología y dará respuesta a la gran demanda de este tipo de asistencia que se tiene en la región. En el área de agua máximas de Masí se ha autorizado la contratación del servicio de asistencia en la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Alguazas por un valor de 435.000 euros, que abarcará el control, la vigilancia y la coordinación de la seguridad y salud de las obras de construcción de esta infraestructura, que mejorará la calidad del agua y dará servicio en el municipio. Se ha aprobado una subvención de 40.000 euros al núcleo de control lechero de la región de Murcia para el desarrollo del control lechero en las explotaciones de ganado caprino de la raza murciano-granadina. El objetivo es analizar el estado actual y también la estimación del futuro de esta raza caprina en el sector ganadero regional, el control de su producción lechera, el desarrollo y aplicación de técnicas de informáticas para hacer el seguimiento de su producción, entre otras actuaciones. En cuanto a protección del patrimonio, se ha declarado bien de interés cultural con categoría de sitio histórico el Coto Fortuna en Mazarrón. El Coto Fortuna se sitúa en el paraje de las Herrerías, a unos 7 kilómetros al oeste de la actual población de Mazarrón, y se trata de una de las zonas mineras más importantes de la península ibérica, que están explotadas durante la antigüedad, como lo demuestran las numerosas referencias escritas encontradas desde el siglo XIX hasta las actuales publicaciones científicas nacionales e internacionales. Recientemente se ha realizado una prospección arqueológica superficial y una catalogación del patrimonio existente en esta zona, que ha permitido registrar más de un centenar de bienes, entre elementos minero-metalúrgicos, labores de explotación, yacimientos arqueológicos y etnográficos.
varios museos murcianos y también museos europeos hay depositados numerosos objetos y elementos procedentes del coto de Fortuna, como tablas de intubación de pozos, puertas, ruedas hidráulicas, lingotes de plomo, basas, lápidas funerarios, entre otros objetos. Y el coto Fortuna representa uno de los principales modelos del área mediterránea para entender la evolución cultural de las explotaciones extractivas y transformativas del plomo y de la plata. Y también el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración como bien de interés cultural y material la fiesta de los toros. De esta forma, la comunidad autónoma de la región de Murcia se convierte en la primera comunidad española en declarar las corridas de toros bien de interés cultural. Esta declaración supone el reconocimiento de esta manifestación cultural, cuya protección ya era efectiva desde el inicio, en el pasado mes de noviembre, de la tramitación del expediente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El procedimiento para esta declaración se inició a finales de octubre del año 2009, a instancia del Club Taurino de Murcia, que cursó la propuesta con la adhesión de diferentes entidades relacionadas con el mundo del toro en la región de Murcia. Esta declaración de Vic señala que la fiesta de los toros cumple con el concepto de patrimonio inmaterial, ya que los usos, las representaciones, los conocimientos y las técnicas que en dicha fiesta se ponen de manifiesto se transmiten de generación en generación y contribuyen a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. Las primeras imágenes sobre la fiesta de los toros en Murcia se remontan al siglo XIII, las cantigas del rey Alfonso X el Sabio. Al principal motivo de su antigüedad se añade su carácter como festejo de celebración comunitaria, de participación popular, con proyección sociocultural a lo largo de todo el año a escala nacional, regional y también local. Estos han sido los asuntos que se han abordado y se han aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Y en relación con los entes, la reducción de entes de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que ya la semana pasada les hice un primer avance, sí que les puedo confirmar que el Consejo de Gobierno ha realizado hoy la más profunda reforma de la administración institucional de la comunidad autónoma de la región de Murcia de toda su historia. Hoy hemos dado un paso decisivo para lo que va a ser la nueva administración regional, más
y todavía más austera. Jamás ningún gobierno, ni central, ni de ninguna otra comunidad autónoma ha llevado a cabo una reconversión tan amplia de su organización administrativa. Si ya éramos la administración que menos costaba a sus ciudadanos, es decir, la administración más austera, según datos del propio gobierno central y de informes que han sido realizados por determinadas formaciones políticas, seguramente con la decisión que hoy ha tomado el Consejo de Gobierno aumentamos la distancia con las administraciones que nos seguían. Además, hoy también hemos dado un paso más en el adelgazamiento de la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En concreto, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, como les adelantaba la semana pasada, se han refundido las direcciones generales de empleo público y la dirección de calidad de los servicios públicos en una nueva dirección general. Por lo tanto, se cesa a Diego Cola, agradeciéndole los servicios prestados como director general de calidad de los servicios públicos, a Guillermo Insta como director general de empleo público, y se procede al nombramiento de Guillermo Insta como director general de empleo público y de calidad de los servicios. En la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se ha procedido también a la fusión de la Dirección General de Informática y Comunicaciones con la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Para ello se cesan a Manuel Escudero como Dirección General de Informática y como Dirección General de Telecomunicaciones a Diego Pedro García García, también agradeciéndole los servicios prestados, y se procede al nombramiento de Manuel Escudero como nuevo director general de Informática, Comunicaciones y Telecomunicaciones. La realidad, después de todo el proceso de reducción de entes que hemos realizado, es que el gobierno regional es uno de los más reducidos de toda España, y la administración regional, vuelvo a reiterar, es la que menos le cuesta a los ciudadanos de la región. Esta legislatura hemos tomado muchas decisiones importantes en materia de austeridad, a las que añadimos las que se han adoptado hoy en el Consejo de Gobierno. Además, con esta reducción de entes que vamos a aplicar, nos convertimos en la administración regional con menos entes de toda España, solo después de La Rioja. Tengo que dejarles claros que en el inventario de entes de la Comunidad Autónoma de la Región no solamente se incluyen entes, sino que también se engloba un heterogéneo grupo de instituciones
instituciones con diferentes grados de vinculación a la propia comunidad. En este listado, en el que figuran 110 instituciones, según los últimos datos del Ministerio de Economía y Hacienda, algunos tienen la consideración de Administración General, como ya se lo comentaba el pasado viernes, como es la propia comunidad autónoma, las universidades de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Boletín de la Región de Murcia, el Servicio Regional de Empleo. Otras instituciones son instituciones estatales, como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Red Estatal de Albergues Juveniles y otras en los que la participación de la comunidad autónoma es minoritaria, por lo cual nosotros no tenemos ninguna capacidad de extinción de esas entidades. Lo único que podemos revisar, que es lo que vamos a hacer, si nos apartamos de la aportación que nosotros tenemos en esas entidades. Resumiéndoles, del listado total, excluyéndole lógicamente los que acabo de mencionar, nos quedarían un total de 68 entes sobre los que podemos actuar. De estos iniciamos el proceso de eliminación de 44, más otros 2 que no figuran en la relación de entes. Además, vamos a comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda los 8 que figuran en esa lista, que dependen del Estado, lo que eleva la cifra a 54. Asimismo, hemos iniciado los trámites para retirar nuestra participación en alguno de los 16 entes en los que la comunidad es socio minoritario y sobre los que, vuelvo a repetir, no podemos tomar decisiones en cuanto a su extinción, por lo que ese número de 54 a desaparecer del listado va a ser mucho mayor. No obstante, no nos conformamos tampoco con eso y estamos analizando los 18 que tienen la consideración de la Administración Regional, porque queremos seguir trabajando sobre ellos y no descartamos eliminar o refundir alguno, como se ha hecho hoy con esas direcciones generales. En definitiva, el listado de entes de la comunidad sobre los que tenemos capacidad de decidir va a quedar reducido a 24. Y vuelvo a reiterar que vamos a ser la administración con menos entes de toda España, solo por detrás de La Rioja. Muchas de las funciones que actualmente están desempeñando los entes públicos y las fundaciones que desaparecen de la estructura de la propia administración serán desempeñados por órganos de la propia administración regional. Como la explicación es algo compleja,
le vamos a facilitar un listado del inventario de entes que suprimimos, así como los que se quedarían. En el gráfico que sí que les puedo mostrar, en el inventario de entes por comunidades autónomas, una vez procedida a la supresión de los que le vamos a anunciar, que les vamos a pasar, como ven, quedaríamos como la comunidad que menos entonces tiene, salvo La Rioja, que estaría en